Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Pues bien, hoy vamos a hablar acerca de la superdotación, que tiene que ver con aquella población estudiantil entre un 3 y el 5% que pues tiene aptitudes sobresalientes o que bueno, hablamos de que tiene algunas características que son deseables en alguna cultura y que bueno, los denominaremos aquí como los niños superdotados o los niños sobresalientes, ¿no? Ya hablamos entonces que son aquellos niños que pertenecen a arriba del de ese 10%, la curva poblacional, perdón, y que bueno, existen diferentes modelos que han trabajado, han abordado a estos pequeños, ¿no? Uno de los primeros modelos de los que se aborda son los basados en el rendimiento, que tiene que ver con estas pruebas psicométricas, con la búsqueda como tal del coeficiente intelectual, o como decía Cattell, del factor G, que tiene que ver con aquellos rendimientos que los alumnos mostraban en las pruebas de inteligencia. Es decir, si tenías un coeficiente intelectual arriba de 130, pues entonces eras destacado como aptitud sobresaliente, ¿no? Bueno, este es el primer modelo. Después sigue el modelo de los componentes cognitivos, que hacen énfasis en el procesamiento cognitivo. En el procesamiento cognitivo a través de las estructuras mentales, ¿no? Posteriormente tenemos las teorías basadas en los componentes socioculturales, que estas nos dicen que el principal motivo o la principal razón para que un alumno sea sobresaliente tiene que ver con aquellas interacciones sociales que ha tenido desde pequeño, es decir, entre mayormente tenga una interacción con un ambiente enriquecido, entonces en ese momento más posibilidad tendrá este alumno o este niño de tener una actitud sobresaliente, ¿no? Y luego tenemos las teorías basadas en las capacidades, que tienen que ver con que existe, o sea, retoma un poco este componente sociocultural, pero también nos dice que existe un componente o una capacidad por encima de la media. Esta capacidad de alguna manera es innata, pero requiere de las interacciones con el medio para poder fortalecerse, ¿no? Aquí tenemos a dos autores principales, que es Gardner y Renzulli. Gardner nos habla de que la inteligencia se puede medir o se puede observar no solamente desde un ámbito, no solamente se puede observar desde si es bueno en matemáticas o es bueno en español. Eso no determina quién es un alumno, sino que él propone 8 inteligencias, ¿no? Estas 8 inteligencias, que él las define en su libro de las estructuras de la mente, las define como aquellas habilidades o capacidades bueno, él define inteligencia como aquellas habilidades o capacidades que son deseables en una cultura y que como deseables en una cultura, pues son favorables para la propia cultura y para el alumno, ¿no? Como tal. Entonces define las 8 inteligencias como la inteligencia naturalista, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, la inteligencia lingüística. Y que bueno, él nos habla de que bueno, todos tenemos estas inteligencias y hay unos que tienen más, hay unos que tienen menos, pero al fin del día todos tenemos un poco de estas inteligencias. Y por otro lado tenemos a Renzulli, que nos habla acerca de, igual que Gardner, un poquito, bueno, no define como las 8 inteligencias, pero también nos habla de que tiene que ver con las habilidades que el alumno desarrolla de manera innata. Y bueno, la aportación que nos hace Renzulli es que él define o diferencia entre lo que es un talento y lo que es una superdotación. Nos dice que la superdotación tiene que ver con aquellas capacidades que ya vienen innatas en el niño, ¿no? Es decir, aquello que ya
sabe hacer el niño y tiene habilidad y aptitud y gusto por esas habilidades. Y nos habla de los talentos que son de manera distinta, que son aquellas cosas o especializaciones en las cuales las personas comunes y corrientes o cualquier persona puede especializarse, y esto tiene que ver el talento con la habilidad o la práctica que se tenga en una habilidad, ¿no? Él define, al parecer son 7, que tiene que ver con las diferentes profesiones, ¿no? Matemáticas, artísticas, etcétera. Pero pues esto corresponde más al talento, y es, digamos, que entre más práctica tengas, más profesional te haces, pero eso no te hace ser un superdotado. Un superdotado te hace tener un componente pues personal, un componente innato, ¿no? Bueno, también posteriormente se aborda que los alumnos que tienen una superdotación requieren ciertos ajustes, debido a que pues Renzulli comentaba que pues aprenden de manera diferente. Bueno, no es Renzulli, sino el conferencista que se leyó. Aprenden de manera diferente. ¿Y qué tiene que ver con que aprenden de manera diferente? Bueno, nos decía ahí en el texto que algo que me llamó mucho la atención es que todos los alumnos pueden aprender a través de la memorización, pero estos alumnos requieren unas adecuaciones que les permitan avanzar más rápido. Yo, desde mi particular punto de vista, desde la teoría cognitiva, yo podría decir que yo creo que todos los alumnos requieren de otros modelos de intervención, otros modelos de gestión de aprendizaje, de tal manera que les permitan no solamente aprender el contenido declarativo, sino también aprender contenidos procedimentales y actitudinales que les permitan acceder o perfeccionar las competencias para la vida que requiere cada uno de los alumnos. Es decir, es importante no solo enfocarnos dentro de la intervención ya propiamente dentro del USAER, no solamente enfocarnos a aquellos alumnos sobresalientes y a ellos brindarles unas adecuaciones, ¿no? Que son necesarias, pero no son suficientes. Es necesario entonces transformar la estructura de la escuela y la estructura de la planeación y de la ingeniería didáctica, de tal manera que se permita que los alumnos, que todos los alumnos tengan mayores oportunidades de aprender, de tener un aprendizaje significativo. Obviamente tendríamos que realizar adecuaciones aún para aquellos alumnos que, bueno, sigan teniendo mayores avances, pero en un primer momento yo creo que el enriquecimiento curricular de manera general nos permitiría, pues bueno, atender a las aptitudes sobresalientes, ¿no? Decía ahí que, bueno, que si se hace un buen proceso de inclusión, no se requiere entonces una atención a las aptitudes sobresalientes. Yo creo que eso habría que esperar a que posteriormente se verificara, ¿no? Que tanto avance o que no, pero lo que es cierto es que todos los alumnos aprenden de manera distinta, ya sea independientemente del punto que se encuentren en la curva poblacional. Todos los alumnos aprenden de manera distinta, todos tienen diferentes intereses y motivaciones, y es labor de la enseñanza entonces rescatar esos intereses y esas actitudes y esos conocimientos previos para poder transformar la educación y transformar las estructuras mentales que se tienen, ¿no? Entonces, bueno, abordamos aquí que hablando un poco a la enseñanza, tendría que ser una enseñanza situada, una enseñanza contextualizada que le permita al alumno pues desarrollarse, ¿no? Y aquí, pues bueno, hay que incluir un poco acerca de los nuevos modelos de gestión de aprendizaje. Ya no solamente la plenaria como manera primordial de aprender, sino a través de la generación de proyectos, a través de la presentación de problemas, de casos, que permitan al alumno situar su aprendizaje y abordar, investigar y adquirir todas estas capacidades que se requieren en el mundo actual, ¿no? Y en general, esto ayudaría tanto a los niños, entre comillas, regulares, y a los niños con aptitudes sobresalientes, puesto que les enseñaríamos herramientas y estrategias de investigación y de autogestión de aprendizaje, obviamente que les permitan aprender a aprender, y esto apoyará para que él mismo
adquiera los caminos y los recursos necesarios para poder desarrollar su talento. Obviamente, como por obvias razones, esto no en todos los casos no va a ser suficiente, sino se requerirá algunas adecuaciones que tengan que ver con el adelanto académico, que tenga que ver con actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Pero esto ya serán estrategias específicas, porque ya habríamos enseñado al alumno a que él solo autogestionara su comportamiento. Bueno, entonces aquí además revisamos algunos modelos que tienen que ver con la importancia de la familia, como ya lo comentábamos, para facilitar esas interacciones y que para buscar esos apoyos, esas adecuaciones, ¿no? También hablábamos de que existe, por ejemplo, una carencia en el sistema educativo mexicano para estas personas. Muchos de las personas que tienen aptitudes sobresalientes, al no brindárseles las adecuaciones o al no tener un currículum enriquecido, pues lo que permite es que se vayan perdiendo estos alumnos, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es cosa de todo su sistema educativo, y ahorita lo importante es observar de qué manera podemos como USAER capacitar al personal para que pueda establecer acciones que ayuden a la inclusión educativa. Bueno, pues hasta ahí dejaré mi participación. Muchas gracias. Hasta luego.